Hola, buenas noches. Estamos hoy es 16 de julio del 2020. Disculpen ustedes que apenas estamos enterándonos de la fecha del día de hoy. Vamos a dar unos minutos para que se estén integrando a esta transmisión del día de hoy. Hoy tenemos nuestra reflexión. Espérenme tantito para ver quién está apareciendo. Hola, Conchita, buenas noches. ¿Me das mi celular, por favor? Qué gusto saber que ya se conectaron, que estén bien, gracias a Dios, que Dios los está utilizando. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar el día de hoy orando primero. Bendiciones, Conchita. Vamos a orar primeramente y darle gracias a Dios por este tiempo, porque Él ha sido bueno con nosotros y por la fidelidad que Él nos ha mostrado hasta este día. Buenas noches, Patti. Qué bueno que ya están aquí. Esperamos que Dios tenga control de todas las cosas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias en este día por el privilegio de conocerte, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres el amado. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque tú estás con nosotros y esa es la promesa, Señor, que tú nos hiciste, Jesucristo, que era necesario que tú te fueras para que viniera tu Espíritu Santo. Y gracias por este regalo tan divino que es estar acompañados todo el tiempo. Gracias, Espíritu Santo. Hoy te pido en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, por favor, tu misericordia y tu favor para esta transmisión. Te pido por favor que tú tomes control de los pensamientos, de los corazones, de mis palabras, Señor, que no sea yo, Señor, sino que seas tú el que nos hable en esta noche, Señor. Abre el corazón, los ojos de los corazones de los que escuchan, Señor, para ser ministrados, Señor, y para que seas tú, Señor, el que se glorifique. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar el día de hoy buscando por favor el libro de Romanos en el capítulo 15. Vamos a estar analizando algunas cosas. El día de ayer, para las personas que nos acompañaron en el discipulado, nos puso muy contentos encontrar este versículo que ya tenía muchísimo tiempo que lo estaba buscando. El versículo 15:4, que dice así: todo lo que... ¿dónde está? Todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo de ellas, recibimos, tengamos esperanza. Y esto se resume así, que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para nuestro bien, es para que nosotros aprendamos y entendamos también que Dios lo único que quiere desde el principio es nuestro bien, pero también eso nos enseña que a veces nosotros nos podremos alejar, pero siempre va a estar la misericordia al alcance de nosotros y tenemos que buscar a Dios. Pero estudiando esta porción, Dios me llevó a leer prácticamente todo el capítulo 15. Entonces hoy lo vamos a leer. Hola Aurora, buenas noches. Alfredo también anda por allá. Vamos a leer. Dice así, desde el versículo número 1. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, sino que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, según lo que es para edificación. Ya que ni siquiera el Cristo se agradó a sí mismo, sino como está escrito, el vituperio de los que te vituperaban cayó sobre mí. Esto está ahorita te digo, en el Salmo 69:9. Este versículo ya estaba escrito previamente.
Sigamos. Y todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para instrucción nuestra, para que por la paciencia y por el consuelo de las Escrituras tengamos esperanzas. Que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda pensar en armonía los unos respecto a los otros en Jesucristo, para que unánimes en la manera de pensar y hablar, glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por este motivo, acéptense y tolérense unos a otros, así como también el Cristo los aceptó para la gloria de Dios. Y vamos a quedarnos aquí en estos versículos del 1 al 7 solamente. Seguramente en tu Biblia viene un pequeño título antes de empezar el versículo 1. En mi Biblia dice, sobrellevando las flaquezas de los débiles. Y esto me llevó a pensar en que nosotros no debemos de ser en ningún momento jueces de la vida de los demás. ¿Sabes? Porque así como nosotros en algún momento tuvimos errores, cualquier persona de aquellos que se han acercado a la fe también pueden tener los mismos errores. Y el hecho de que tal vez nosotros ya no cometamos los mismos no quiere decir que nosotros no los hicimos en algún momento, ¿verdad? O que somos mejores que los demás. Y a esta reflexión quiero llegar el día de hoy porque no sabemos cuándo vamos a volver a vernos. Todavía no están claras las fechas de las reaperturas de la iglesia. Pero finalmente va a llegar ese día glorioso en el que nos vamos a volver a ver. Y gracias a Dios no es el caso de nosotros. Buenas noches para Dan, para Georgie, para Natalie, que ya se integraron. Yo sé que en el caso de Restauración Misión Naucalpan no va a ser como en algunos lugares que van a decir, ay, ya llegó fulanito o ya llegó fulanita. No, hombre, y es que si te hubieras enterado de lo que hizo en la pandemia, hubieras visto. No, si los pastores se enteraban, no. Gracias a Dios porque esa debe de ser nuestra oración, que nosotros estemos en comunión unos con otros. Pero esta palabra tampoco quiere decir que consintamos el pecado del otro, sino más bien que así como Jesús llevó el vituperio por nosotros, porque a nosotros nos tocaba pagarlo, a nosotros nos tocaba llevar eso sobre nosotros, pero Él dijo, yo lo voy a llevar. ¿Qué quiere decir? Yo te voy a ayudar. Y esta palabra se refiere a eso, a que nosotros tenemos que ayudar a aquellos que a lo mejor tú ves que tienen una flaqueza en la fe. A lo mejor que todavía dicen algunas palabras que ya no deberían de decir. A lo mejor que tienen algún hábito pernicioso que está dañando su salud. Y en lugar de juzgar y de decir, ay, mira, todavía esto, lo otro, decir, algo tiene, algo está necesitando su alma que está llenándolo con alguna situación. Y nosotros no debemos de ser jueces en ese sentido. Y sabes, seguramente en este tiempo te va a tocar ministrar a otros y ese es el plan. Yo he estado escuchando a algunos pastores. Buenas noches, Luisa, qué gusto recibirte en el canal. He escuchado a algunos pastores que han estado ministrando a lo lejos. Nosotros mismos hemos estado ministrando gente, no solamente a los que están en la misión, sino también gente que está fuera. Y sabes, para nosotros es un gusto y es un privilegio y para eso estamos. Porque decimos, la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Y seguramente tú te vas a enfrentar a esta situación de poder ministrar a otros. Pero no lo hagamos con el sentido de estar señalando o de tachar, sino más bien para levantar, para fortalecer, porque en algún momento nosotros también caímos en algunas cosas y gracias a Dios, y fue por su misericordia, ni siquiera por nosotros mismos o por nuestra gracia o nuestro intelecto o la manera de hacer las cosas que salimos adelante, sino siempre y en todo momento fue gracias a Dios. Entonces te voy a volver a leer algunos versículos. Dice, así que nosotros los que somos fuertes
Debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Jesús mismo no se agradó a sí mismo. Si Él se hubiera agradado a sí mismo, yo creo que Él hubiera dicho, papá, yo no paso esta copa. Pero aún así, no buscando su propio bien, Él dijo, pero haz tu voluntad y no la mía. Y sabes, esto me lleva a pensar también que cuando nosotros ayudemos a otros, no sea por una satisfacción de, ay, lo logré o lo hice, sino de decir, es por tu misericordia, Dios, y es por tu gracia que yo puedo hacerlo y tengo este privilegio. Y muchas gracias a Dios. Entonces dice, sino que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, según lo que es para edificación. Estamos para edificarnos unos a otros. Si te das cuenta, esta palabra no dice, sino que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en su pecado. No, dice, en lo que es bueno, según lo que es para edificación. Cuando nosotros veamos que alguien que todavía tiene alguna carencia en su fe, que como dice esta palabra, que es débil o que es pequeño en su fe, más bien vamos a utilizar esa palabra, tiene algún problema, edifiquémoslo, busquemos enseñarle lo que es correcto, lo que es bueno, lo que va a traer a su vida una dirección. Y en eso nos tenemos que agradar con ellos. No agradarnos en el pecado y decir, no, pues algún día se te va a quitar. No, más bien te puedo ayudar a que esto se quite. ¿Tienes algún comentario? Mimi, buenas noches también. ¿Tienes algún comentario? ¿Tienes algo que nos quieras compartir en esta noche? Pensé que me estaban mandando un comentario por el chat privado, pero no es así. Bueno, vamos a seguir. Dice así, ya que ni siquiera en el versículo 3, dice, el Cristo se agradó a sí mismo, sino como está escrito, el vituperio de los que te vituperaban cayó sobre mí. Y sabes, esto ya te lo había dicho hace un momentito, de verdad, lo que a Cristo no le correspondía cargar, Él lo cargó por nosotros. Dice, y Él no se agradó a sí mismo. Él es el ejemplo máximo de ser un siervo de Dios. Y un siervo es aquel que sirve. Y hace ratito estaba buscando la palabra diácono. No sé si en algún momento has escuchado la palabra diácono. Diácono tiene que ver con esto, con el que es siervo. Algo está sonando. Bueno, no importa. Diácono tiene que ver, esta palabra tiene que ver con el que sirve, en alguna cosa, en lo que sea. Y Jesucristo es el ejemplo superior del diaconado, del servicio, porque Él sirvió sin agradarse a sí mismo, y así tenemos que ser nosotros también. Número 4. Y todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para instrucción nuestra, para que por la paciencia y por el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. ¿No sabes cuánto tiempo estuve buscando este versículo? Porque a veces nosotros decimos, cuando leemos la palabra de Dios y decimos, pero ¿por qué fulanito hizo esto? Y dice la palabra de Dios, pero que su corazón era conforme al de Dios. ¿O por qué se escribió de tal rey? ¿O por qué esto? ¿O por qué lo otro? Y todo lo que está en la Escritura está escrito para nuestro ejemplo, para que nosotros también seamos prosperados y para que seamos edificados a través de ella. Para nuestra edificación, para nuestra consolación. Está escrito para instrucción nuestra y para que nosotros tengamos esperanza ante cualquier cosa de que podemos salir adelante con la ayuda de Dios. ¿Sale? Y dice así, que el Dios de la paciencia en el número 5 y del consuelo les conceda pensar en armonía los unos respecto a los otros en Jesucristo. Ay, qué padre está esto. Buenas noches, Patisú. Que el Dios de la paciencia y del consuelo
les conceda pensar en armonía los unos respecto a los otros en Jesucristo. Y a veces lo que menos tenemos es paciencia. Y a veces lo que menos hacemos también es consolar a otros. Pero Dios es el Dios del consuelo, Dios es el Dios de la paciencia. Y si Jesús es nuestro ejemplo en todo, nosotros, aquí nos está exhortando a que nosotros tenemos que ser pacientes los unos con los otros. No señalando, no juzgando, porque ¿quiénes somos finalmente para hacer esto, no? Sino más bien edificando a aquel que vemos que puede caer o que está cayendo. Porque para eso estamos y somos un cuerpo, dice la palabra de Dios. Somos un cuerpo en el Cristo. A algunos les tocará ser ojito, a otros le va a tocar ser una mano, o un pie o una oreja. Y no porque a lo mejor tú la veas lejos de ¿cómo se llama? Pues así separada, un poquito por fuera, tú piensas que es menos importante. No, y Dios nos hizo con una estructura y a las orejas les dio esta forma por una razón muy importante, y cada parte del cuerpo tiene una razón de ser. Aún si te quitaran un dedito, dicen los que saben, del pie, tú podrías perder el equilibrio. O sea que todo tiene y está hecho y está compuesto de una manera armoniosa, y así en el cuerpo de Dios. No debemos desechar a aquellos que pudieran estar débiles, sino más bien exhortarlos, más bien edificarlos. ¿Por qué? Porque todos somos importantes. A menos que, como dice la palabra, aquel que no quiera entender, es mejor que nos apartemos de él y que Dios trate con él, porque si no ha escuchado a través de los siervos, pues entonces lo hará a través de Dios. Pero aguas, porque dice la palabra de Dios. Déjame acuerdo de este versículo. Qué tremendo es caer en las manos del Dios vivo. Eso es muy, muy tremendo. Entonces, más bien tenemos que, nosotros también, cuando se nos hace una exhortación, tenemos que ponernos de este lado y recibir esa exhortación, ese levantamiento, esa fortaleza como de parte de Dios, del amor de Dios y del cuidado que Él tiene de nosotros. Dice también que nos conceda pensar en armonía los unos respecto a los otros en Jesucristo. En el número 6, para que unánimes en la manera de pensar y hablar, glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por este motivo, acéptense y tolérense. Te voy a leer otra versión. Se llama Dios habla hoy. En el 15:6 dice así. Para que todos juntos, a una sola voz, alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No era esta versión la que quería leerte. Bueno, dice aquí, así, glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor. Me equivoqué de versículo, era el 7, no era el 6. Así pues, recíbanse los unos a los otros, como también Cristo los recibió a ustedes para gloria de Dios. ¿Sí? Y en la versión Peshita dice así: por este motivo, acéptense y tolérense unos a otros, así como también el Cristo los aceptó para la gloria de Dios. Tenemos que aceptarnos, tenemos que hablar acerca de a veces cosas que a lo mejor nos incomodan, pero es necesario para la edificación del cuerpo, porque dice aquí, para que glorifiquemos a Dios, para que unánimes en la manera de pensar y hablar, glorifiquemos a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener una misma manera de pensar, una misma manera de hablar. Y como yo les he dicho a muchas, ayer fue un día en particular, donde estuve haciendo varias consejerías, y yo siempre les he dicho, es que nosotros no estamos para juzgar, nosotros estamos para decirte lo que dice la palabra de Dios, y tú tomarás la decisión de hacerlo o no de hacerlo. Nuestra invitación siempre será: acércate a Dios, acércate al trono de la gracia, porque Él es fiel, Él es justo para perdonarnos
de toda maldad, dice su palabra. Y esa siempre va a ser la recomendación, porque ¿quiénes somos nosotros? Si nosotros también salimos de muchos errores, y fue solo por la gracia y solo por la misericordia de Dios. ¿Tienes algún comentario? ¿Algo que quieras compartir con nosotros? ¿Esa paredón puso en qué capítulo está? ¿Cuál? Sí, ¿en qué capítulo? Estamos en Romanos 15, Luisa. En Romanos capítulo 15 estamos estudiando o estamos reflexionando sobre el versículo 1 al 7. Pues quiero decirte ya por último, estamos próximos a vernos y poder estar junto a todos, primero Dios, poder alabar otra vez en la congregación, como dice su palabra. Y yo te exhorto en el nombre de Jesús a que pensemos y actuemos como dice esta porción de Romanos, a que estemos los unos a otros, que nos podamos edificar en las cosas buenas. Qué padre poder vernos y poder... No podemos abrazarnos. Hace ratito me quedé con las ganas de poder abrazar a una persona, pero vamos a vernos próximamente. Y si tú detectas que tu hermano ha caído, a lo mejor nosotros no los hemos visto, o conoces a alguien que no venga a la misión, que sea de otra iglesia y que esté ahorita con algunas luchas, tú hoy tienes una palabra para que puedas levantar a otros. Nunca pensando que nosotros somos mejores que los demás, de ninguna manera. Todos cometemos y todos venimos de ese lugar de pecado. Estábamos separados de Dios. El destino de nuestras almas era la muerte. Y fue solo por la gracia de Dios que nos trajo a este lugar y que nos ha enseñado. Solo por su gracia, solo por su fidelidad. Entonces, nunca pensemos, ahora que a la iglesia nos toca en la distancia trabajar, y de verdad que nos da mucho gusto cuando de pronto nos hablan y nos dicen, oye, es que fulanito tiene esto, fulanita quiere hablar, qué feo, ¿verdad? No, fulanita, tal persona quiere hablar con ustedes, o tal varón quiere hablar con ustedes, y de pronto ustedes ya empiezan a hacer la obra. Siempre ve con esa conciencia de que Dios a todos nos sacó del mismo lugar y que no teníamos salvación, y que nosotros estamos para levantar a unos y a otros. Buenas noches, Lisbeth. Dice Patti Martínez, he hablado con una persona para que quite imágenes de su negocio, pero me dice que es por tradición y con cierto miedo. Mira, dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Siempre, antes de cualquier cosa, lo primero que tenemos que entender y nosotros tenemos que llevar a las personas que están alrededor de nosotros es al conocimiento del perfecto amor. Y dice la palabra que Dios es amor y que Dios también dio a su Hijo unigénito para que el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué crees que fue? Fue por amor. Fue por amor a la humanidad, fue por amor a nosotros. Entonces, de hecho, este tiempo, cuando hemos hablado con ustedes, cuando hemos hablado con personas que no conocemos, lo único que les estamos diciendo es, lleguen a Jesús. Conozcan la persona de Jesús, porque en la persona de Jesús se empiezan a ir los miedos, se empiezan a ir las ideas equivocadas que teníamos aún de la vida. Y cuando tú conoces a Jesús, las cosas empiezan a salir de una manera natural. Eres capaz de decir, pues esto está muy bien porque era una tradición, pero ahora conozco la verdad. Y dice la palabra de Dios, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dice, hola, buenas noches, Vane. Ruth, qué gusto saludarte. Israel Zúñiga. No, quería un versículo, pero buenas noches, Israel.
Bueno, pues con esta reflexión quiero terminar el día de hoy, darte muchas gracias porque nos hayas acompañado, porque hayas estado con nosotros. Y solamente te recordamos que el día domingo tenemos la transmisión de la reunión general a las 12 en punto del mediodía, más bien, porque ya es mediodía. Y primero Dios, estamos ahí, estamos empezando en punto de las 12. Si nos has visto, seguramente ya te diste cuenta que estamos estamos entrando en punto. Y te invito por favor a que el domingo lleguemos puntuales a la reunión para que no nos perdamos nada. ¿Sale? Para que estemos en el momento de la oración, para que estemos juntos adorando a Dios y para que entremos en ese orden también a la exposición de la palabra. Bueno, pues que Dios esté contigo, que Dios te siga edificando, que Dios siga trayendo personas a tu alrededor que tú puedas edificar y que tú puedas mostrarles el amor que echa fuera todo temor, el amor de Dios. Que Dios esté contigo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por este tiempo, Señor, en el que tú nos has hablado. Gracias porque tu palabra está escrita, Señor, para que nosotros tengamos esperanza en ella, Señor, para que sigamos avanzando, Señor, en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte, Señor, que tú esta palabra, esta semilla, Señor, quede plantada, Señor, en el corazón de cada uno de los que nos miran. Y Padre, gracias. Gracias porque eres tú el que nos llamó a su luz admirable, Señor. Y es por ti, Señor, que somos ahora ese cuerpo en Cristo Jesús que ha sido establecido para la gloria de tu nombre. Gracias en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Buenas noches.